Muy buenos días, soy Gerardo Gloria, quien le da la bienvenida a su programa Ejercicio del Poder. Este es un programa que realizamos cada semana fundamentalmente con un gran amigo y conductor. Este es mi gran amigo, como yo refería, don Rafael Gutiérrez. Rafa, este espacio que privilegiadamente nos otorgas. Gracias Gerardo. Buen día. Mi queridísimo Rafa, dime esta mañana a quién tenemos como invitado. Bien, bueno, esta es una situación especial. Queremos que un experto en leyes le explique a nuestro público qué significa el nombre de nuestro programa. Nuestro programa es Ejercicio de Poder. Vale. Tenemos a nuestro amigo Ernesto Rodríguez, abogado, doctorante, maestro, con una experiencia enorme en todos los de la Facultad de Derecho. Tiene 40 años en el ejercicio de la cátedra y es un maestro que, independientemente de este ejercicio académico, él se ha dedicado con un gran éxito en el espacio de ya el ejercicio aquí sí jurídico al ámbito fundamentalmente del derecho agrario. Pero esto no ha sido limitante. También quiero hacer referencia que él es el pionero en la cátedra de lo que ahora es los juicios orales. ¿No es así, mi querido? Así es, mi querido maestro, a quien le damos la más cordial bienvenida a este programa de Ejercicio del Poder. Pues yo les agradezco profundamente, de corazón, el haberme invitado a este programa de El Ejercicio del Poder, porque es muy importante y yo le auguro un éxito rotundo, por una sencilla razón: por la conducción de Gerardo Viloria y nuestro querido hermano Rafa, con su periódico bien conocido, El Nevado. Y creo yo que este programa va a ser fundamental para despertar el interés, despertar la inquietud del auditorio, ya sea el que escuche o el que nos vea a través de este programa, Ejercicio del Poder. El ejercicio del poder es la acción que se realiza estando en un poder determinado. ¿Cuál es el poder determinado? Hay poder político, poder económico, poder social, o sea, todo lo que significa poder realizar algo positivo en bien de la humanidad, en bien del grupo social que lo requiere. Entonces, ese ejercicio del poder es la acción que se va a hacer en beneficio de, y lo dejamos con puntos suspensivos, porque desde el punto de vista jurídico existen ciertas relaciones desde el punto de vista del derecho privado, del derecho público y principalmente del derecho social. El derecho privado es importantísimo porque es una relación que tiene que regularse entre las personas, entre los particulares, y ahí enfoca principalmente el derecho civil y el derecho mercantil, que es una actividad constante en la vida y el quehacer humano, tanto en la vida civil como en la mercantil, es constante. Y viene el derecho público, cuando el Estado tiene la facultad de ejercer ese poder, de realizar ese poder como Estado soberano. Y si lo realiza de esa manera, sí debe conseguir los fines fundamentales del Estado. ¿Cuáles son principalmente estos fines fundamentales del Estado? Es el bien común y la justicia. Que ahora nos encontramos en la actualidad con un problema bastante grave en el sentido de la irresponsabilidad de algunos funcionarios que no realizan su trabajo correctamente, y por eso existe un gran desorden en la propia sociedad.
y ese desorden nos lleva a un caos específico, principalmente la inseguridad que tenemos en todo el país por muchas razones. Entonces el ejercicio del poder consiste en que si una persona, desde el punto de vista político del Estado, está ocupando un cargo representativo, debe de realizar lo que le corresponde de acuerdo con lo que señala la propia Constitución. Entonces, se le dan la facultad de realizar ciertas atribuciones, cierto ejercicio que tiene que realizar en bien de toda la sociedad, en bien de la comunidad, en bien del ser humano al que está gobernando en cierto momento, de acuerdo con las secretarías. Perdón, mi querido hermano, yo quisiera preguntarte, así, cortarte el hilo, perdón, pero me parece que yo lo entiendo, quizá Gerardo, la gente que tenga un poquito de lectura en la cuestión de leyes, lo vamos a entender, pero aquí la idea es, ¿cómo le hago yo, pueblo, yo, Juan, para decirle al que tiene el poder lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo se lo exijo? ¿O cómo le digo yo, cómo sé yo que ese es el ejercicio, que está haciéndolo bien? Correcto. Es una pregunta muy interesante, Rafa. Muy interesante porque si no lo captamos y no lo podemos expresar, entonces nos vamos a quedar en la ignorancia. El ejercicio del poder de la ciudadanía tiene dos aspectos fundamentales. Primero, el ciudadano constitucionalmente tiene deberes y son las obligaciones, y también tiene derechos. Entonces, aquí en esta etapa de los cambios que existen, de los candidatos, vamos a hablar concretamente de diputados locales, presidentes municipales y gobernadores, en este cambio, entonces, el ciudadano va a emitir su voluntad para elegir a esos representantes. Y si los representantes no cumplen, tiene constitucionalmente el ciudadano el derecho de exigir que se cumpla. ¿Y cuál es ese derecho? En forma sencilla, como me lo preguntó aquí mi querido hermano Rafa, es esta. Si nosotros conocemos la ley de ingresos y el presupuesto de egresos, sabemos que existen partidas presupuestales. Y esas partidas presupuestales están determinadas para una acción o una realización en bien de la sociedad. Y si hay una partida específica para los ayuntamientos, para los servicios públicos, para la atención, para la policía, y no se aplican, el ciudadano puede reunirse conociendo esas partidas presupuestales y exigir ese cumplimiento. Y si no cumple con ese deber que tiene el representante en el ayuntamiento, ya sea presidente municipal, síndico, regidores, si no cumplen, entonces tiene el derecho el ciudadano de exigir rinda cuentas y se le sancione de alguna manera. Porque estar en un puesto ya sea de elección popular o un puesto en donde tenga que administrar alguna actividad municipal, estatal o federal, entonces no está cumpliendo con su deber. Y si no cumple con su deber, se le tiene que exigir que cumpla con ello y tiene que tener una responsabilidad. Entonces podríamos decir que en principio, primariamente, jurídicamente, el ejercicio del ciudadano es la emisión de su voto. Es decir, está ejercitando un poder que él tiene para que pueda finalmente, bajo esa circunstancia del sufragio, tener a un representante, ¿no? Es jurídicamente, entonces, ejercita su poder a través del voto. Así es. Y posteriormente ese poder también lo podría ejercitar en el entorno de un llamado a cuentas de lo que estaría su representando realizando. Desde luego que sí, porque los derechos y obligaciones son recíprocos. Si yo estoy cumpliendo con mi obligación de votar y ese siendo mi derecho, yo debo de exigir también a la persona que estoy solicitando realice ese poder que tiene, entonces tiene que realizarlo. Si no lo realiza, debo de exigirle que cumpla con él. Ahora bien, tengo ese derecho. Esto sería en el ámbito eminentemente jurídico. En el ámbito sociológico, ¿cómo podría el ciudadano ejercitar un poder?
Es decir, lo podría ejercitar a través de organizarse socialmente para que también pudiera manifestar su descontento a través de forma expresiva, grupal, en el entorno del poder. Así es, porque sociológicamente, antes de que existiera el propio derecho creado por el hombre, ya había las comunidades. Y en esas comunidades, y principalmente las comunidades agrarias, fue a través de las normas jurídicas, pero el antecedente es ese. Entonces, tenemos que regresar o retrotraernos a que las comunidades y los grupos sociales nos identifiquemos para saber cuáles son nuestros derechos y poderlos exigir, y no en forma violenta, sino en forma de exigencia al cumplimiento del deber que tienen que realizar los representantes que tenemos ante los órganos del Estado y luego los propios secretarios. Yo le quiero hacer una pregunta al abogado porque como pueblo, insisto, pues nadie busca que si es doctor, que si es maestro, el abogado, el licenciado, es que el LIC es el que me sacó del, ¿te acuerdas del problema aquel que tenía? El LIC me lo arregló. El licenciado es el... Nada más yo quisiera tener muchos amigos médicos, pero nada más amigos y nunca tener que verlos, o muchos amigos abogados y no tener que hacer uso de su experiencia, conocimientos y demás, que fueran mis amigos nada más. Pero bueno, no es mi condición de lo que yo quiera. ¿Cómo puedo hacer yo, como pueblo, que se ejerza el poder si no lo tengo? Pero que se ejerza. Es decir, ¿cómo lo pido? Pues hay poder, sí. ¿Cómo le hago para que me llegue a mí? Oye, ¿qué te parece, mi queridísimo Rafa, que vayamos a un... ¿Cómo hago yo para que el gobernante o el ente que sea ejerza el poder? Y me lo otorgue, Bueno, pues. aquí podemos distinguir tres aspectos importantes. Se comenta, y son dichos muy importantes estos, muy trascendentes, de que hay que tener tres amigos. El sacerdote, hay que tener como amigo a un doctor y a un abogado. Es importante, ¿por qué? Al sacerdote para los valores morales. Ese reconocimiento, lo que hace falta en el país es que se conozcan los valores para poder respetar la propia ley y respetarse entre todos los ciudadanos, entre todos los hermanos, para el efecto de tener una armonía y un vivir común sano. Esto es en cuanto al sacerdote. El doctor es importante, la amistad del doctor, porque representa la salud física y mental del ser humano, que es importantísimo. Y el abogado, porque es uno de los derechos fundamentales, que ahora ya no es una garantía individual, sino es un derecho humano, la libertad. Y la libertad, que es muy importante en razón de que podrán privarlo físicamente y aislarlo de la sociedad, pero la libertad en el pensamiento y en la forma, eso nunca se la va a poder limitar. Pues por eso es importante. ¿Qué se debe de hacer en ese sentido? Entonces, con valores, con salud y con libertad, es posible poder a la ignorancia, que es la mayoría de la población. Ignorancia no porque no quiera conocer, sino porque desconoce ciertos aspectos importantes, y encauzarlos para saber cómo deben de exigir sus derechos y exigirle a los representantes populares o a los que están en una función específica como secretarías. Entonces,
Si no conocen eso, no lo pueden exigir. Pero con esos valores, que desde el punto de vista ético, profesional del licenciado en Derecho, sí los puede orientar, pero con ética profesional, no malentendida, como lo hacen muchos que lo único que pretenden es aprovecharse del conocimiento para aplicar el derecho en favor de sí mismos. Y aquí no, aquí es aplicar el derecho en razón de un bien común, de un bien para la sociedad. Y ese aspecto es trascendente. Entonces, así sí se puede hacer. Ir reuniendo en zonas, ya sea cuadra, sea colonia, sea municipio, para el efecto de exigir. Sí, pero sucede lo siguiente, mi querido maestro. La sociedad está conformada por diversos intereses. La sociedad no es homogénea. Cada grupo, cada individuo pertenece fundamentalmente a un grupo en donde se ve asimilado o correlacionado su interés. Si bien es cierto que como bien común debemos considerar que el interés fundamental es el de la sociedad en general, también es cierto que desafortunadamente no es así en la realidad. Por lo tanto, es decir, vemos en forma ahora casi permanentemente los descontentos de la sociedad. ¿Por qué? Porque quien detenta el poder público no conlleva a la realización de las políticas públicas lo que la sociedad espera. Entonces la sociedad se manifiesta, y se manifiesta a través de carteles, se manifiesta a través de salir a la calle, se manifiesta a través también de lo que ahora son los medios de comunicación ya digitales. En fin, expresa su inconformidad en el entorno de quien detenta el poder. Pero además hay algo más importante, Cecilia, y te ruego me refieras si no es así. La propia Constitución refiere que es el pueblo el que puede darse el gobierno que él requiera, y por lo tanto, inclusive jurídicamente, ser el promotor de su propia revolución. Es decir, cambiar lo que el propio pueblo no quiere en torno a la propia ley. Es decir, tenemos los grandes movimientos libertarios, los movimientos que una vez que el pueblo ya se ha cansado, que no corresponden a sus intereses genéricos, el pueblo finalmente decide el cambio. ¿O estoy equivocado? Es correcto, mi querido hermano Gerardo, es correcto. Pero aquí lo más importante es poder detectar en los grupos sociales cuáles son los intereses comunes, no intereses de un grupo específico que quiere sacar más partido de su intervención, no, intereses comunes. Por eso mencioné hace un momento que los grupos o las comunidades indígenas, a través de la tradición y de sus costumbres, se reunían para satisfacer sus necesidades comunes. Entonces hay que especificar cuáles son esas necesidades comunes para buscar la forma de que coincidan y así poder en grupo o en conjunto, la comunidad, exigir el cumplimiento de los deberes que tienen específicamente el ayuntamiento. El ayuntamiento tiene que cumplir con ciertos servicios y esos servicios se tienen que pagar, porque es un servicio al que nosotros estamos recibiendo. Pero si yo no recibo ese servicio, entonces no tengo por qué pagar, que es diferente al impuesto, que el impuesto, el mismo nombre lo dice, es impositivo por el propio Estado. Y lo impone el Estado para que contribuyan todos en ese impuesto. Pero los servicios es diferente. El servicio, si yo utilizo el servicio, lo pago. Si no utilizo el servicio, no lo pago. ¿Y qué se requiere para ello? La educación, fundamentalmente. No, la educación desde el seno familiar es una, pero la instrucción que se sigue en las universidades o en las escuelas es la que debe prevalecer en los demás, pero precisamente con los valores que deben de existir, los valores que se deben reconocer, porque si no se reconocen esos valores, entonces no va a haber intereses comunes para poder exigir
al Estado, al municipio o a la federación que cumplan con su deber. Es para mí muy satisfactorio estar oyendo la explicación de nuestro buen amigo, pero me parece que le vamos a quedar de ver al auditorio por los tiempos de televisión que son tan cortos. Pareciera que no, pero son tan cortos, y que cualquier pregunta que le haga yo creo que ya no nos va a dar el tiempo suficiente para la respuesta completa. Pero me gustaría pedirle al auditorio que nos viera, señores, que nos viera, que checaran lo que se ha comentado aquí y que finalmente les sirva para que en lo sucesivo puedan hacer uso de no solo de este espacio, puedan hacer uso de simple y sencillamente lo que aquí se dijo, para que exijan sus derechos, que hagan que el ejercicio del poder sea real para cada uno de nosotros. Y yo de mi parte pues no tengo otra pregunta, pero me parece que te estoy quitando todas las oportunidades a ti, mi querido Gerardo, así que te ruego que seas tú por favor el que termine con nuestro amigo el día de hoy. No, Muchas gracias. No, sin duda ha quedado puntualmente claro lo que puede ser el ejercicio del poder en los diversos ámbitos, ¿no? Y en los diferentes actores tanto de la sociedad como de la política y como de la administración pública. Es decir, este ejercicio sin duda nos permitirá de hoy en adelante en cada una de estas oportunidades que tengamos, al menos yo, de charlar contigo y con un invitado, mi queridísimo Rafa, hacer justamente un pleno ejercicio del poder, ¿no? Nosotros como comunicadores, pero precisamente para llevarlo a nuestro teleauditorio, al gran público que está justamente en el anhelo de conocer las diversas expresiones o manifestaciones de pensamiento en torno a los diversos invitados o los diversos entes que existen en la sociedad. ¿No es así? Así es. Pues muchísimas gracias, mi queridísimo Rafa. Gerardo, por favor, yo solo pediría que quien nos vea esté enterado que semana a semana podrán estar disfrutando de un personaje de primer nivel en el ejercicio del poder. Ernesto, por favor. Sí, yo agradezco profundamente, Rafa, mi querido hermano Gerardo, esta invitación que ha permitido que este ejercicio del poder despierte un cierto interés, porque se habló en forma genérica. Y hay que ser específicos en el sentido del ejercicio del poder. Ejercicio del poder en comunicación, ejercicio del poder en política, ejercicio del poder desde el punto de vista de la defensa de los derechos. Entonces, hay muchos ejercicios, y lo fundamental, lo que me llamó mucho la atención y me gustó, es el ejercicio del poder de la ciudadanía para poder exigir a los representantes y a los que tienen funciones públicas que cumplan con ese deber y no engañen a la gente. Yo agradezco mucho su atención, la invitación, y estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias, Ernesto. Gracias, por favor, señor. Mil gracias. Y a ustedes, una vez más, Gerardo Viloria les agradece, obviamente a través también de la voz de nuestro muy queridísimo amigo don Rafael Gutiérrez, la presencia que nos otorgan en cuanto a estar justamente en sus televisores o a través de sus pantallas de todas las impresiones ahora tecnológicas, las iPads, de sus teléfonos celulares, en fin, que nos den la oportunidad de vernos. Muchísimas gracias, mi queridísimo Gracias a ustedes, Ernesto. Gracias a y ustedes. Una vez más, que tengan la mejor de las oportunidades para este día. Igualmente, muchas gracias. Por favor, Felicidades. ejerzamos el poder. Muy bien, así es.